tenemos esta ventaja. Muy buenas tardes. Ahora empezamos nuestro estudio, martes con Kardec. Vamos a hacer la lectura de ambientación con el libro Camino, Verdad y Vida, un mensaje que nos pasó nuestra hermana Marta Cueto el día de ayer. Dice: padecer. Nada temas de las cosas que has de padecer. Está en Apocalipsis 2:10, libro Camino, Verdad y Vida, el Espíritu Emmanuel, la psicografía de Chico Xavier. Dice así: una de las mayores preocupaciones del Cristo fue apartar los fantasmas del miedo de los caminos de los discípulos. La adquisición de la fe no constituye un fenómeno común en las sendas de la vida. Traduce confianza plena, pero a fin de cuentas, ¿qué significa padecer? Ahí parece que está entrando Germán. En su esencia, el sufrimiento de muchos hombres es muy semejante al del niño que perdió sus juguetes. Numerosas personas se sienten eminentemente abatidas cuando no les es posible la práctica del mal. Otros se encolerizan porque Dios no atendió sus perniciosos caprichos. A fin de prestar la debida cooperación al Evangelio, es justo que nos incorporemos a la caravana fiel que camina para encontrarse con Jesús, comprendiendo que el amigo leal es el que no procura contender y está siempre dispuesto para la ejecución de las buenas tareas. Participar del espíritu de servicio evangélico es compartir las decisiones del maestro cumpliendo los designios del Padre que está en los cielos. Así pues, no temamos lo que podamos venir a sufrir. Dios es el Padre magnánimo y justo. Un Padre no distribuye padecimientos, corrige y toda corrección perfecciona. No sé, entró Germán. Germán, ¿estás listo para la lectura? Sí, claro. Bueno, listo. Y vamos haciendo esta lectura, pero no, seguimos con nuestro ciclo de la hermana Amelia Rodríguez, ¿no? Por los caminos de Jesús. Por los caminos de Jesús, sí. En todo caso, este mensaje de Manuel también, pues, nos despierta a la fe, nos despierta a la esperanza, a la confianza en Dios y a ese mensaje de Jesús, el cual en ningún momento le tuvo miedo a desencarnar, a partir al Padre. Tenía mucha confianza en ello y la prueba es que nos vino a traer ese testimonio, ¿verdad? Presentándose después de la desencarnación a todos sus apóstoles, a todos sus discípulos, y veíamos veíamos que fueron, en los últimos fueron a 500 en Galilea que se le presentó en el momento de la llamada elevación, ascensión. Entonces, precisamente esos 500 y todos sus apóstoles más íntimos fueron divulgadores de el no temor al más allá, el no temor a la muerte, que la vida continúa, que la vida es perenne. Pero vamos a hacer esa lectura del libro En los caminos de Jesús, por los caminos de Jesús, de Amelia Rodríguez, la psicografía de Ivaldo Pereira, de la voz de nuestro hermano Germán Álvarez. Adelante, Germán. Buenas noches. Buenas noches. El capítulo que nos corresponde hoy del libro Por los caminos de Jesús fortalece a tus hermanos. A pesar de que la luz aún se encontraba en el mundo,
Caía la noche sobre las conciencias. Las sombras se adensaban y las voces lúgubres recitaban la letanía de la pasión con todo su cortejo de dolores y angustias. Quedarían en la memoria los días festivos de esperanza e ingenuidad, cuando las almas sencillas entonaban las baladas gentiles de la fraternidad. La querida Galilea había quedado atrás, enmarcada por la vegetación colorida que caracterizaba su exuberancia. Semejante a sus habitantes puros y espontáneos, acostumbrados a la grandeza de la simplicidad de sus propios corazones. La aridez de Judea había resecado de algún modo los sentimientos de aquellos que la habitaban, puesto que allí estaba Jerusalén, la capital. Se habían alojado junto al dominador la ambición abrazada a la astucia, la envidia guiada por la intriga y el despecho en manos de la delincuencia. La cena pascual iniciaba la era de la nostalgia, dando término a los días de preparación. Se cerraba el ciclo de las ofrendas para abrirse el período de los sacrificios. Las sonrisas eran sustituidas por lágrimas que prepararían las bases del edificio de la paz, donde otros júbilos llegarían entonces sin fin. Hasta ese momento, no obstante, las tinieblas dominarían con breves intervalos de claridad. Él estaba preparado, pues para eso había venido. Prenderían fuego a la rama verde en un vano intento por destruirla. ¿Qué no le harían a la vara seca, a la rama sin vitalidad que pende del árbol de la vida? En el aire ameno de la cena fluctuaban las ansiedades. Las instrucciones anunciaban la despedida. Cada minuto era de vital importancia, haciéndose necesario absorberlo por el conducto de la mente rumbo al corazón. Se evocaba la fiesta judía. Se preparaba el sacrificio futuro. Una nostalgia indefinida emocionaba los sentimientos. Cada discípulo presente era una columna del edificio del porvenir, donde el amor albergaría a la humanidad. ¿Quiénes entre ellos habrían de soportar el peso de la construcción? La fragilidad humana es barro que debe ser cocido en los altos hornos del sufrimiento, a fin de que adquiera consistencia entereza. Pero ¿quién estaría dispuesto a dejarse transformar? Todos eran aspirantes. Sin embargo, ¿quiénes se dejarían elegir? Tras una pausa, mientras las emociones aún sonreían en un clima de ansiedad, Jesús informó: Simón, Simón, mira que Satanás te ha reclamado para tamizarte como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, fortalece a tus hermanos. El amor había intercedido ante la tentación, sustentando al amigo débil y tímido. El futuro se anticipaba al presente, estableciendo reglas de comportamiento. Podría ser evitado, debería ser vivido. Sorprendido por la advertencia sincera y oportuna del benefactor, el amigo respondió sin percatarse de aquello que enunciaba. Señor, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la prisión y la muerte. Honestamente, en determinado momento, alguien daría la vida por otro, su libertad por la de su amigo. Pero no ahora, sino en otra ocasión, en un estado emocional diferente. No es cobardía ni indiferencia, son las circunstancias.
Es todo el pasado de la existencia que se asoma, reaccionando con la evasión u obrando en la inmolación. El maestro sumergió sus ojos en los del discípulo emocionado y predijo melancólico: Te digo, Pedro, el gallo no cantará hoy sin que hayas negado 3 veces que me conoces. Cuánto conocía a sus amigos, identificaba sus flaquezas, aunque no los amaba menos por ello. Prosiguió en el mismo tono, indagando e instruyéndolos, preparándolos para las dio de necesarias su Se te prisión y está muerte. yendo el sonido, Germán. Sí, ya. Preparándolos para... Ahí se cortó. Él, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la prisión y muerte. Honestamente, en determinado momento, alguien daría la vida por otro, en libertad por la de su amigo, pero no ahora, sino en otra ocasión, en un estado emocional diferente. No es cobardía ni indiferencia, son las circunstancias, es todo el pasado de la existencia que se asoma, reaccionando con la evasión u obrando en la inmolación. El maestro sumergió sus ojos en los del discípulo emocionado y predijo melancólico: Te digo, Pedro, el gallo no cantará hoy sin que hayas negado 3 veces que me conoces. Cuánto conocía a sus amigos, identificaba sus flaquezas, aunque los amaba menos por ello. Prosiguió en el mismo tono, indagando e instruyéndolos, preparándolos para las horas próximas. Lo que sucedió debía acontecer. Serían necesarias su prisión y su muerte, pero no eran indispensables la traición, la negación, el abandono de casi todo. No obstante, luego de la gran oscuridad, surgió la madrugada de la resurrección, el triunfo perenne del día sobre la noche. Sin la muerte no habría surgido la vida. Sin el abono, las flores perecen antes de dar futuro. La sangre y el sacrificio inundaron la tierra, a fin de que pudiese germinar y crecer el árbol de la esperanza. Pero antes, Pedro, al ser interrogado por quienes lo reconocieron, reaccionó diciendo: No lo conozco, mujer. Hombre, no soy. Hombre, no sé lo que dices. Y el gallo cantó. El maestro, de manos atadas y dilacerado, fijó sus ojos en los del discípulo sin censura, sin dolor. Cuando el compañero aturdido volvió en sí y se dio cuenta de lo que había hecho, lloró copiosamente. Le quedaba la frase consuelo: Y tú, una vez convertido, fortalece a tus hermanos. La noche, densa, reservaba para los afligidos nuevas fugas y deserciones. Los dolores, en un crescendo inesperado, alucinaban y el miedo en su desarticulación emocional ensombrecía las almas. El galope de la desesperación es más irrefrenable que el de las córceles en estampida en los extensos prados, destrozando y venciéndolo todo. Nunca más debería repetirse de aquella manera esa noche siniestra. Vendrían días y noches de angustia, augurando la felicidad del lejano mañana, cuando fuesen llamados a fin de que con el ejemplo fortaleciesen a sus hermanos. Pedro se hizo digno del legado que le fue destinado. Fortaleció a sus hermanos, los condujo y se entregó en holocausto. Aún hoy se lo continúa negando, a pesar de que se lo cité aparentando fidelidad. Aquel
que a todos espera y ama, es negado por las palabras, la conducta, la acción. Mientras el egoísmo predomina y las ambiciones perturban a los hombres, continúa el llamamiento final para que sus seguidores fortalezcan a sus hermanos caídos y desfallecientes. En el tumulto de las pasiones y en la diversidad de los intereses que alucinan, caen incontables luchadores que no soportaron las presiones de su propia fragilidad, corriendo riesgos más graves. Necesitan de que se les fortalezca el ánimo y la fe. Cansados en la soledad doliente o exhaustos por los testimonios prolongados, hay corazones dedicados que desfallecen a un paso de caer en el abismo. Esperan que se les fortalezca el amor y la confianza en el bien. Nunca faltará quien, en esa ingente batalla, arrepentido y lleno de júbilo y dedicación, fortalezca a sus hermanos. La convocatoria del maestro continúa vibrando. Así como es verdad que hay mucha negación y fuga, no es menor la verdad que demuestra la rehabilitación y el resurgimiento de los que aman y creen, dispuestos a fortalecer a sus hermanos, y es necesario a consumirse en el silencio de la renuncia, brindándoles su propia vida para que ellos tengan vida. Bueno, aquí en este capítulo titulado Fortalece a sus hermanos, nos está relatando el espíritu de Amelia Rodríguez, en donde está invitando a esa fraternidad, a esa, a esa, a esa, a ese gesto de caridad permanente que debemos de tener para con todos nuestros hermanos, y que también nos hace alusión al perdón, a esa gran terapia del perdón y de reconocer ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, y que él adolorido y todo ultrajado, no logró perdonar. Esa es la gran enseñanza que nos deja, ¿verdad? No sé qué otro comentario Sí, el tengamos. principal sacrificio de Jesús no fue el haber muerto en la cruz, porque de todas formas uno muere de una manera o de otra. Sí, el principal sacrificio de Jesús fue haber encarnado a un planeta bastante atrasado. Este mismo planeta hace 2000 años. Si podemos medir el atraso de hoy, pues midamos el atraso hace 2000 años como éramos todos los habitantes de este planeta. Y él, sin embargo, siendo un espíritu puro, decidió él mismo ejemplificar el modelo de vida que debíamos llevar todos los terrícolas, ¿sí? A pesar de que él había enviado muchos profetas, apóstoles suyos, a todas las regiones de la costa, preparó el pueblo hebreo para su enseñanza, y él mismo quiso encarnar para demostrar de que sí era posible, vivir ese credo, vivir esa enseñanza, vivir ese conocimiento, esas leyes morales, ¿sí? Y bueno, podemos decir, no, pero es que él era un espíritu puro. Ok, él era un espíritu puro, pero muchos de los seres que lo han seguido a través de la historia no han sido espíritus puros, y han también ejemplificado sus enseñanzas y han dejado una estela de luz
por la tierra. O sea que es cumplible. Es cumplible esas leyes morales que Él nos enseñó, que Él nos ejemplificó y que muchos de sus discípulos también nos han ejemplificado. Lo que pasa es que tenemos que tener esa seguridad de que esas reglas son poderosas si las cumplimos, ¿sí? Entonces, si no tenemos la seguridad, si no creemos, pues no podemos, porque lo de querer es poder es cierto. Si no queremos, no vamos a poder. O sea que si no podemos es porque en el fondo no queremos cumplir esas normas de conducta, esas enseñanzas que Él nos trazó y por eso pues tantos tropezones en la vida, ¿verdad? Tantos tropezones en la vida, en esta vida y en pasadas existencias, ¿sí? Entonces es hoy un llamado nuevo, un llamado renovado para que cambiemos, para que nos transformemos y seamos victoriosos como fue el victorioso. Aparentemente fue derrotado en una cruz, pero ahí está su enseñanza, ahí está su doctrina, que a pesar de que los seres humanos no la hemos aplicado en su 100%, sino apenas parcialmente, porque se ha velado a lo largo de la historia, ¿verdad? Se ha mutilado sus enseñanzas a través de la historia. Nos hemos dedicado a las prácticas exteriores que han surgido de sus enseñanzas, ¿sí? A los ritos, y no nos hemos dedicado a la transformación moral nuestra. ¿Sí? Ese es el llamado, por eso es que nuevamente los espíritus superiores de parte de Jesús vienen a recordarnos sus enseñanzas y ampliarlas, porque todavía no se había mostrado el cristianismo con toda su pureza, con toda su originalidad y con todo su desarrollo. O sea que nosotros tenemos hoy en día con estas lecturas un maravilloso compendio que amplía las enseñanzas morales de Jesús, ¿sí? Ya sin cosas ocultas, todo claro, ¿verdad? Nos queda ahora más sencillo, entre comillas, más sencillo a nosotros aplicarla. Pero si queremos, si no queremos, ahí va a seguir estando como letra muerta esa enseñanza de Jesús, sea la original, sea la desarrollada por los espíritus superiores, precisamente en este libro tan hermoso, tan poderoso que es el Evangelio según el Espiritismo. Hay personas con cierto grado de perturbación que con la sola lectura del Evangelio según el Espiritismo cada noche, su análisis, sus oraciones, se han equilibrado, han seguido su vida del caos. Ha surgido una esperanza, un horizonte nuevo. Entonces nosotros que la tenemos desde hace tiempo, algunos más, otros menos, es hora de seguirla encontrando y seguir descubriendo tantas piezas importantes, tantas piezas interesantes que nos pueden dar la claridad en nuestras vidas, ¿verdad? Dar la seguridad, dar la fe para afrontar todos los retos, porque vinimos a la tierra a afrontar muchos retos, ¿sí? No vinimos de paseo, no vinimos de vacaciones, vinimos a realizar un trabajo, lo que no quiere decir que no podamos darnos nuestros gustos y nuestros entretenimientos, pero nunca sin perder de vista nuestra tarea, nuestro trabajo, ¿verdad? Nuestra dedicación al bien y a nuestra propia transformación moral, ¿verdad? Si eso lo hacemos, entonces saldremos, así como Jesús y como muchos de sus apóstoles, victoriosos, ¿verdad? Entonces, estamos leyendo estos libros que nos hemos propuesto leer y cada día más tenemos esa seguridad, ¿verdad? Que todos los seres que hicieron su tarea
así hayan partido de este mundo en las circunstancias más difíciles, como en el circo romano, desgarrados por esos leones, ¿sí? Por esas fieras, o de otras maneras tan terribles como ocurrió esa desencarnación, eran recibidos aún antes de partir, aún antes de desprenderse su alma de su cuerpo físico, eran anestesiados por esos servidores de Jesús, que los recibían como triunfadores, como vencedores. Qué bueno que nosotros también podamos, y eso le ha pasado a muchos espíritas en Brasil. Al doctor Becerra de Meneses fue recibido también, dice él, su emoción más grande fue haber sido recibido en el mundo espiritual por esas personas que él ayudó tantos. Doctor Becerra de Meneses fue directivo espírita, él era médico, y sus consultas eran subsidiadas por él mismo, muchas veces desprendiéndose de sus posesiones para ayudarles a esos pacientes a comprar sus medicinas. Entonces, es eso lo que hace un hombre de bien, ¿verdad? Hombre o mujer de bien, lo que hace, y lógicamente iluminado por estas enseñanzas de la doctrina espírita, fortalecidos su fe por estas enseñanzas de la doctrina espírita, es lo que nos va a dar esa seguridad para actuar como actuamos, ¿sí? Que este evangelio nos guíe y no nos guíen a veces otras personas que todo lo miden desde el punto de vista material, ¿verdad? No, tenemos que tener esa seguridad de nosotros actuar según las miras del evangelio. Y al contrario, nosotros orientar a otras personas de cuál es la mejor forma de actuar, iluminados por esas enseñanzas del evangelio, ¿verdad? Y tiene relación la lectura que hicimos inicial con esta que nos hizo Germán, porque narra los últimos días y precisamente la evidencia de Juan en el Apocalipsis decía que no debíamos temer el padecer, ¿sí? Inspirado por Jesús. Entonces es eso, es la confianza, en la fe que debemos tener nosotros de que esta vida no se extingue con nuestro cuerpo físico, con la extinción de nuestro cuerpo físico, sino que sigue más allá de este mundo físico a esas moradas espirituales. ¿Alguien más quiere decir algo sobre la lectura? Bueno, entonces pasemos al libro de los espíritus, pero ahora sí vamos a hacer la oración de inicio. Me excuso nuevamente, había anunciado para el día de hoy la conferencia de Ney Prieto Pérez, pero el domingo que se la recordé, pues me dijo que lo excusara y que lo excusara ante ustedes. Me la reprogramó para el 9 de marzo, el martes 9 de marzo, entonces ahí sí estará con nosotros. Por una serie de cosas no pudo cumplirnos la cita hoy, pero bueno, entonces esperemos el 9 de marzo, siempre vale la pena esta espera. Entonces vamos a darle gracias a Dios y a esos trabajadores abnegados, desinteresados, constantes, perseverantes, aún con nuestras imperfecciones, con nuestros defectos, con nuestras debilidades. Ellos siguen firmes en este andar, en este caminar de colaborar en la construcción del reino de Dios aquí en la tierra, siguiendo la siembra de Jesús. Les pedimos a ellos que nos asistan, que nos intuyan, que nos den soporte para que
pueda realizarse esta tarea, este estudio, estas reflexiones del día de hoy de la mejor manera, que todos salgamos mejor de cómo entramos y que podamos brindar un granito de arena con estas vibraciones, con este encuentro con los dos planos, que se dé un rocío de luz, de paz y de amor a todos, a todo este planeta que tanto lo necesita en estos momentos tan difíciles, pero tan importantes para la evolución del planeta y de cada uno de nosotros. Muchas gracias y que así sea. Que así sea. Vamos con nuestro hermano Roger Vuelva desde Cartagena a continuar con este capítulo tan importante que nos ha dejado tantas enseñanzas del libro de los espíritus, regreso a la vida corporal, ¿sí? Poco a poco, y ahora vamos a hablar de la infancia, ¿cierto? Sí, acerca de la infancia, sí. Sí, señor. Lo escuchamos. Te escuchamos, Roger. Sí, buenas noches. Buenas noches. Querido hermano en el ideal espírita, continuando con estas grandes enseñanzas del libro de los espíritus, el libro segundo, del capítulo 7, regreso a la vida corporal, subtítulo, acerca de la infancia. Dice la pregunta 379. El espíritu que anima el cuerpo de un niño está tan desarrollado como el de un adulto. Responden los espíritus. Puede estar más desarrollado si ha progresado lo suficiente. Solo la imperfección de los órganos le impide manifestarse. Actúa en virtud del instrumento con cuya ayuda puede expresarse. Precisamente en esta época en que estamos transitando, tenemos muchos niños con esas capacidades intelectuales, ese desarrollo, ese conocimiento, porque es un espíritu que ya ha tenido muchas reencarnaciones y también se ha dedicado al estudio también en las diferentes reencarnaciones, y por eso se manifiesta de esa forma. Por ejemplo, hay tantos niños ahora mismo en el campo de la comunicación, cómo manejan los computadores, estos celulares, que de una forma tan fácil que nadie les enseña. Eso está dentro de su conocimiento adquirido en reencarnaciones pasadas o en otros mundos más adelantados que el nuestro. Bueno, vamos con la pregunta 380. Es un niño de poca edad. El espíritu, más allá del obstáculo que la imperfección de los órganos opone a su libre manifestación, ¿piensa como un niño o como un adulto? Responde. Cuando es un niño, es natural que los órganos de la inteligencia, al no estar desarrollados, no pueden conferirle la intuición de un adulto. En efecto, su inteligencia se halla muy limitada en espera de que los años hagan madurar su razón. La turbación que acompaña en la encarnación no cesa de súbito en el instante del nacimiento. Se disipa en forma gradual a medida que se desarrollan los órganos. Acá hay un comentario de Gatet, una observación. Viene en apoyo de estas respuestas a los sueños del niño. No tienen el mismo carácter que lo del adulto. Su temática es casi siempre pueril, lo que constituye un indicio de la naturaleza de las preocupaciones del espíritu. Pregunta 381. Cuando el niño muere, ¿recobra de inmediato el espíritu su vigor primitivo? Respuesta. Así debe ser, puesto que está liberado de su envoltura carnal. No obstante, solo recobra su lucidez primitiva cuando la separación es completa, es decir, cuando ya no existe ningún lazo entre el cuerpo y el espíritu, cuando ya prácticamente se ha desligado totalmente, ya el espíritu nuevamente cobra su estado natural. La pregunta 382. El espíritu encarnado sufre durante la infancia el constreñimiento que la imperfección de los órganos les impone. Respuesta. No. Ese estado es una necesidad, es natural conforme a los designios de la providencia.
Se trata de un periodo de reposo para el espíritu. Pregunta 383. ¿Cuál es la utilidad para el espíritu de pasar por el estado de infancia? Respuesta. Dado que el espíritu encarna con miras a perfeccionarse, durante ese periodo es más permeable las impresiones que recibe y que pueden favorecer su adelanto, al cual deben contribuir quienes están a cargo de su educación. La pregunta 384. ¿Por qué las primeras manifestaciones del niño son los gemidos? Respuesta. Para excitar el interés de la madre, provocar los cuidados que necesita. No comprende que si solo lanzara voces de alegría cuando aún no sabe hablar, los demás poco se inquietarían por lo que le hace falta a mirar en todo, pues la sabiduría de la providencia. La pregunta 385, que tiene una respuesta bastante extensiva y una explicación muy buena. ¿A qué se debe el cambio que se opera en el carácter a cierta edad, particularmente al salir de la adolescencia? ¿Es el espíritu el que se modifica? La respuesta. Es el espíritu que recobra su naturaleza y se muestra tal como era. Vosotros no conocéis el secreto de los niños, ocultan su inocencia, no sabéis lo que son, lo que han sido, ni lo que serán. Sin embargo, los amáis, los queréis, como si fueran parte de vosotros mismos, a tal punto que el amor de una madre para con sus hijos es considerado el amor más grande que un ser puede sentir por otro. ¿De dónde procede ese dulce afecto, esa tierna benevolencia que hasta los extraños experimentan ante un niño? ¿Lo sabéis? No, os lo voy a explicar. Los niños son los seres que Dios envía a nuevas existencias para no dar lugar a que ellos les reprochen una severidad excesiva. Les concede las apariencias de la inocencia. Incluso en un niño de malas tendencias, sus faltas quedan disimuladas tras la inconsciencia de sus actos. Esa inocencia no constituye una superioridad real en relación con lo que los niños eran antes, sino la imagen de lo que deberían ser. Si no lo son, únicamente sobre ellos recae la pena, pero Dios no les ha dado ese aspecto solo por ellos, sino también sobre todo por sus padres, cuyo amor es necesario para su fragilidad. Ese amor se vería debilitado de manera notable ante la presencia de un carácter áspero y desapacible. En cambio, como los padres creen que sus hijos son buenos y tiernos, les brindan todo su afecto, los rodean de las más primorosas cuidados. No obstante, cuando los niños ya no necesitan esa protección, esa asistencia que se le ha brindado durante 15 o 20 años, reaparece su carácter real e individual en toda su desnudez. Dicho carácter continuará siendo bueno si el niño fundamentalmente lo era, aunque en todos los casos habrá de poner en evidencia matices que la primera infancia mantuvo escondidos. Ya veis que los caminos de Dios son siempre los mejores y que cuando se tiene el corazón puro, la explicación se comprende con facilidad. En efecto, tenéis muy presente que el espíritu de un niño que nace entre vosotros puede proceder de un mundo en el que ha adquirido hábitos por completo diferentes. ¿De qué modo querráis que estuviese en medio de vosotros ese nuevo ser que viene con pasiones muy distintas de las que tenéis, cuyas inclinaciones y gustos son totalmente opuestos a los vuestros? ¿Cómo querráis que él se incorporara a vuestras filas de otro modo que conforme Dios lo quiso? Es decir, a través del tamiz de la infancia. En ella se confunde la totalidad de los pensamientos, los caracteres, las variedades de seres engendrados por su infinidad de mundos, en los cuales se desarrollan las criaturas. Vosotros mismos, al morir, os encontréis en una especie de infancia en medio de nuevos hermanos. En vuestra nueva existencia no terrenal, ignoraréis los hábitos, la costumbre, las relaciones de ese mundo nuevo para
vosotros. Manejaréis con dificultad una lengua que no estaréis habituados a hablar, una lengua aún más viva que vuestro actual pensamiento. Dice aquí, hace la pregunta número 319. La infancia tiene además otra utilidad. Los espíritus solo ingresan a la vida corporal para perfeccionarse, para mejorar la fragilidad de los primeros años, los vuelve flexibles, sensibles a los consejos de la experiencia y de quienes deben hacerlo progresar. Entonces, cuando se puede reformar su carácter, reprimir sus malas inclinaciones, tal es el deber que Dios ha confiado a los padres, la misión sagrada por lo que tendrán que responder. De ese modo, la infancia no solamente es útil, necesaria e indispensable, sino que además es la consecuencia natural de las leyes que Dios ha establecido y que rige el universo. Bueno, hasta ahí es la respuesta de la pregunta 385. Bueno, ya has dado parte de tu opinión en ciertos apartes de las respuestas. Entonces está claro que el espíritu del niño pues es tan o más inteligente que el de sus padres y simplemente no se manifiesta en el periodo de la infancia con toda su expresión, puesto que los órganos del cuerpo se están madurando, ¿sí? Cerebro, todos ellos están madurando, y entonces y hay un proceso de adaptación o readaptación a un nuevo cuerpo, en donde a medida que el instrumento le permite su manifestación y el crecimiento de sus órganos le permite esa manifestación, pues él va, mientras tanto, a presentar las apariencias de que no es un espíritu completamente desarrollado. Lo es, y repito, muchas veces más que los mismos padres, pero es un proceso en que esa personalidad se va a ir manifestando a medida que se va dando la madurez de los órganos y la madurez de la psiquis y de las emociones. Y entonces otra parte bien importante es esa pregunta que hace Kardec muy inteligentemente, en el sentido de decir, bueno, pero ¿y entonces por qué o para qué la infancia entonces? ¿Para qué es ese periodo de infancia? Si el espíritu no se puede manifestar en toda su máxima expresión. Precisamente es allí donde es la labor de los padres para criar, porque es un periodo donde es muy moldeable ese ser, ¿verdad? Esa personalidad va a ser moldeable, y sus padres van a imprimir no solamente con sus hábitos, con sus palabras, sino también con sus actos, a ese nuevo ser. Lo va a influir, lo va a influenciar, ¿sí? No solamente para esta existencia, sino para la eternidad, ¿verdad? Somos muy responsables todos los padres biológicos, los padres de crianza, porque no solamente es padre el biológico, sino todo aquel que ha recibido una misión o que ha querido aceptar una misión de criar a esos hijos o a esos seres que le han llegado a su paso, a su camino. Entonces, es el periodo de mayor maleabilidad, ¿sí? Y se dice que hasta los 7 años se puede hacer mucho, se puede arraigar muchas buenas costumbres, buenos hábitos, tratar de educar de la mejor manera ese carácter, ¿sí? Y en un pasaje del Evangelio, San Agustín nos habla de que
de que tenemos que aplicarnos a esos bajos instintos que a veces se le manifiestan a los hijos desde pequeños, tratar de arrancarlos, de moldearlos, de mejorarlos, así como se arranca una planta dañina de un árbol que se está creciendo, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra labor y bueno, lógicamente se nos va a pedir cuenta por esa acción o por esa omisión, ¿sí? Porque no solamente somos responsables por lo que hacemos, sino por lo que dejamos de hacer. Entonces, y después de la desencarnación, los espíritus van a recobrar su personalidad, aun cuando en el mundo espiritual hay niños. Es decir, que no siempre en el mismo momento esos espíritus recobran digamos, ese vigor, esa adultez. Cuando desencarnan niños, muchas veces permanecen por un tiempo de esa manera. Tiene que ver cada quien con sus necesidades, ¿verdad? Con sus necesidades, hasta cierto tiempo que ya ellos pues vuelven a poseer esa adultez espiritual, pero es permanente, perdón, es momentánea esa apariencia de niñez, o por una necesidad que tenga, o por un aprendizaje que tenga, o por un trabajo que tenga. En fin, hay muchas razones por las que los espíritus pueden permanecer un tiempo como niños todavía en el plano espiritual, sin recobrar esa adultez espiritual. Eso también lo sabemos por los libros de André Luis y demás descriptores, personas que han descrito, narradores, cómo es la vida en el mundo espiritual. ¿Alguien más quiere decir algo sobre este tema de la infancia? De la infancia. Bueno, ¿me ¿sí? permite comentar algo? Claro que sí. Bueno, conocí un caso de una amiga que ella tuvo un hijo. Ahí donde yo comprendo la dulzura de Dios, de los buenos espíritus. El hijo que ella tuvo tenía pura tendencia de gustar lo ajeno. Tuvo una reencarnación muy rápida porque, según me dijo, que su hijo, por estar en esos pasos equivocados, pues había sido asesinado. Pero el amor divino, ese espíritu lo lleva en una familia espiritual con un estado de moralidad muy sobresalientes. Y ese niño traía esa tendencia, porque el espíritu trae la tendencia. Y ella dice que cuando lo llevaba a ciertos almacenes, él comenzaba a cogerse las cosas. Y comenzó a preocuparse y comenzó entonces a buscar la ayuda, para que ese niño cambiara esa tendencia. Y mejor dicho, que la ayuda que le dieron, pues el niño cambió totalmente esas inclinaciones equivocadas que nosotros hemos tenido a través de las diferentes reencarnaciones. Y hoy un día una persona de bien, ingeniero, con unos buenos modales, inclusive es un buen padre porque ya se casó. Entonces, también de acuerdo a la familia donde llegue ese ser que necesita ser reeducado, ser encaminado hacia el bien, al mejoramiento espiritual, pues entonces el mundo espiritual también busca esas condiciones para llevar a ese espíritu, a esa familia, para que vaya creciendo espiritualmente. Eso es lo que yo quería decirte. Claro que sí, muchas gracias. Sí, también en esa misma comunicación del Espíritu San Agustín en el Evangelio dice que ciertos espíritus atrasados buscan, como tú acabas de decir, un hogar virtuoso, un hogar digno, y muchas veces Dios le concede esa solicitud. Y es por eso que se ven esos casos a veces de como que no pega, ¿no? Como que no pega ese hijo
los llamados ovejas negras, pero eso tiene su razón de ser. Son espíritus que realmente quieren encarnar en una familia armoniosa para aprender de ello. Y a veces, como dice el mismo Espíritu San Agustín en el Evangelio, causan tristezas, causan disgustos, causan dificultades en esa familia, pero ahí está la solidaridad universal, la fraternidad universal que nos hablaba Álvaro Vélez, de esa ley que existe, que, ok, yo puedo tener una familia armoniosa porque la he merecido en diferentes encarnaciones y me he reunido con ella aquí en la tierra, pero la felicidad no es egoísta, ¿sí? La felicidad es solidaria y debemos compartir eso con otros que necesitan formarse, capacitarse, y es cuando se dan esos casos, así como tú lo describiste, Roger, como tú lo describiste muy bien, pero se puede dar lo contrario, que no seamos capaces los padres para enderezar el camino de un hijo que pidió nuestra cuna, que pidió nuestro hogar, y que bueno, si todos los esfuerzos hechos no dieron sus resultados, pues solamente no tenemos esta encarnación, vamos a seguir a ese hijo rebelde, incluso en el mundo espiritual o en futuras reencarnaciones, y siempre van a haber nuevas oportunidades de parte del Padre. Por lo tanto, nunca nos debemos desesperanzar, ¿sí? Es lo bonito que trae la doctrina espírita, y que siempre pues, nos está mostrando que Dios es infinitamente misericordioso y nos da nuevas oportunidades. Lógicamente que a todos nosotros tenemos que aprovechar el instante, el hoy, el presente, para dar de nosotros mismos lo mejor y procurar salir victoriosos en cada prueba que nos toca vivir, ¿cierto? Muy bien, si no hay otro comentario sobre el tema, entonces pasaríamos al Evangelio. Entonces, voluntariamente, quien quiere abrir el Evangelio para hacer esa solicitud al mundo espiritual, de que esa apertura sea con su dirección. ¿Alguien tiene el Evangelio ya allí en sus manos y quiere leerlo? Voluntariamente, no todos a la vez, porque se nos puede... Yo lo leo, a ver. Listo, Yadira. Muy bien. Entonces vamos a seguir todos. Ustedes siguen conmigo esta elevación de pensamiento. Vamos a pedirle a Dios, a ese mundo espiritual superior, que unidos todos conceda que especialmente el guía espiritual de Yadira pueda envolverla, a ella, sus brazos, sus manos, el libro que tiene en sus manos, de esos fluidos sutilísimos, elevados, para que ella pueda abrir el Evangelio en un pasaje, en un mensaje que más necesite ella y que necesitamos todos los que estamos aquí presentes, encarnados y desencarnados, asistiendo a esta reunión, a esta tarea. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu compañía, y permítenos entender este momento importante de la apertura del Evangelio según el Espiritismo, y que podamos entender y sacarle el mayor provecho a este mensaje. Que así sea. Bueno, abrí en la Consolador Prometido. Está abierto el micrófono. Sí, sí, se está bien. Consolador Prometido, el capítulo 6, el Cristo Consolador. Leo el Evangelio de la parte del Consolador Prometido. ¿Dónde te cayó? ¿Dónde abrió? ¿Dónde Consolador abrió? Prometido. Ahí hay una cita evangélica. Capítulo 6.
Eso, hay una cita. Sí, Bueno, si me la amáis, cita y lo que viene. bueno, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre, y él os enviará otro consolador para que permanezca eternamente con vosotros. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conoceréis porque morará con vosotros y estará en vosotros. Pero el Consolador, que es el Santo Espíritu, que mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. San Juan 14, 15 al 17 y 26. Entonces, Jesús promete otro consolador, el Espíritu de verdad, al que el mundo no conoce aún, porque no tiene la suficiente madurez para comprenderlo. El consolador al que el Padre enviará para enseñar todas las cosas y para recordar lo que Cristo ha dicho. Por consiguiente, si el Espíritu de verdad debía venir más tarde a enseñar todas las cosas, es porque Cristo no lo dijo todo. Y si viene a recordar lo que Cristo dijo, es porque su enseñanza ha sido olvidada o mal comprendida. El espiritismo viene en el tiempo señalado a cumplir la promesa de Cristo. El Espíritu de verdad preside su establecimiento, convoca a los hombres a la observancia de la ley, enseña todas las cosas haciendo comprender lo que Cristo solo dijo mediante parábolas. Cristo dijo, que oigan los que tienen oídos para oír. El espiritismo viene a abrir los ojos y los oídos porque habla sin figuras ni alegorías. Levanta el velo que intencionalmente había sido lanzado sobre ciertos misterios. Viene en definitiva a traer un consuelo supremo a los desheredados de la tierra y a los que sufren, atribuyendo una causa justa y un objetivo útil a todos los dolores. Cristo dijo, bienaventurados los afligidos porque serán consolados. Pero ¿cómo puede alguien sentirse feliz de sufrir si no sabe por qué sufre? El espiritismo enseña que la causa de los padecimientos se encuentra en las existencias anteriores y en el destino de la tierra, donde el hombre espía su pasado. También enseña el objetivo de los padecimientos, pues explica que son como las crisis saludables que conducen a la curación y que constituyen un medio de purificación que garantiza la felicidad en las existencias futuras. El hombre comprende que ha merecido sufrir y el sufrimiento le parece justo. Sabe que ese sufrimiento contribuye a su adelanto y lo acepta sin quejarse, así como el obrero acepta el trabajo que habrá de asegurar su salario. El espiritismo le infunde una fe inquebrantable en el porvenir y la duda punzante ya no invade su alma. Como el espiritismo le hace ver las cosas desde lo alto, la importancia de las vicisitudes terrenales se pierde en el vasto y espléndido horizonte que le vela. Y la perspectiva de la felicidad que lo espera le confiere la paciencia y la resignación y el valor necesario para avanzar hasta el final del camino. De este modo, el espiritismo realiza lo que Jesús dijo acerca del Consolador prometido, el conocimiento de las cosas que hace que el hombre sepa de dónde viene, hacia dónde va y por qué está en la tierra. Una convocatoria a los verdaderos principios de la ley de Dios y el consuelo mediante la fe y la esperanza. Bueno, entonces el Consolador prometido son dos consoladores que dice él. El Espíritu de la verdad, pero que ese es el que manda a Jesús para que revele ciertas verdades que no se han dado. Y también viene siendo también el espiritismo, porque el espiritismo tiene por objeto pues
develar ciertos misterios que no se han revelado. Entonces, eso es el consuelo que Jesús nos dice para nuestra vida futura, porque por medio del espiritismo podemos aprender muchas cosas y nos preparamos para cuando nos toque ir a la vida eterna o a la vida espiritual, estemos como sabiendo ya que tenemos una esperanza, que si hay un sufrimiento, no quejarse y soportar ese sufrimiento porque sabemos que eso forma parte de la formación del espíritu, o sea, de la purificación. ¿Qué más puedo decir eso? Eso pues es lo que quiso decir Jesús con el consolador que nos enviaba. Y Así es. él cumplió su promesa. Sí, pero hay que aclarar algo, no es que sean dos. Es decir, ¿qué es el espiritismo? En su definición, espiritismo significa la doctrina de los espíritus. ¿Sí? Eso es lo que es espiritismo, la doctrina de los espíritus. Entonces Jesús promete un espíritu de verdad. Fíjense lo importante para identificar la revelación, ¿verdad? Él no promete un hombre, ¿sí? No es Kardec. Él promete un espíritu de verdad. De verdad. Que va a recordar sus enseñanzas y va a completarlas. O sea que él no lo dijo todo y que presumía de que las personas lo iban a olvidar. Y de hecho Dios en todas las épocas de la humanidad siempre está mandando sus mesías, sus avatares, sus enviados, sus profetas, porque sabe que a las personas el mundo los absorbe, ¿verdad? Y tiene que recordar siempre que es un ser espiritual viviendo experiencias materiales, no lo contrario. Un ser material viviendo experiencias espirituales, no. Es un ser espiritual viviendo experiencias materiales. Entonces, ¿qué es el espíritu de verdad? Pues no es un ser, es un conjunto de seres que representan a Jesús. Por eso, Kardec, en el prolegómenos del libro de los espíritus, él dice algunos espíritus que hicieron parte de ese libro, el libro de los espíritus. Por ejemplo, dice Swedenborg, dice Franklin, Benjamin Franklin, San Juan Evangelista, dice Platón, Sócrates, y pone espíritu de verdad. Entonces, y el espíritu de verdad tiene varias comunicaciones en el Evangelio y en otros libros de la codificación. Entonces, podemos decir que es un grupo muy selecto de espíritus que representan a Jesús. ¿Sí? Algunos dicen que Jesús, otros, como yo, pensamos que representan a Jesús. ¿Sí? Porque si hubiera sido Jesús, él lo hubiera dicho, no hubiera tenido ningún inconveniente en decirlo, ¿verdad? Pero ya Jesús cumplió su misión en la tierra, lo hizo, como se dice, en vivo y en directo, y este espíritu lo representa a él. Entonces, son de los mensajes más hermosos que tiene el Evangelio, es los del espíritu de verdad, ¿verdad? Pero hay otros espíritus también que hacen parte de esta doctrina de los espíritus o espiritismo. Entonces, es realmente un ser colectivo. El espiritismo es un ser colectivo y el espíritu de verdad hace parte de ese ser colectivo que es el espiritismo. Entonces, a ese ser colectivo llamado espiritismo, Jesús le dio esa misión de recordar sus palabras y de completarlas. Son muchos espíritus superiores. Y hay que decir también que muchas manifestaciones de espíritus que no fueron tan superiores
pero que sirvieron para él entender cómo es la vida en el mundo espiritual. Por ejemplo, en el libro El cielo y el infierno hay manifestaciones de espíritu de todos los grados que nos sirven para nosotros entender cómo le fue al asesino, cómo le fue al suicida, cómo le fue al que hizo el bien, cómo le fue, ¿verdad?, al hombre de bien. Es decir, Kardec nos da ejemplos ahí en ese libro El cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo. Nos da un ejemplo de todos las manifestaciones de los espíritus según cuáles fueron sus acciones aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces es un ser colectivo, ¿sí? El espíritu de verdad es uno de los espíritus comunicantes del espiritismo, ¿verdad? Es un solo agente que recibió de Dios la misión de recordar sus enseñanzas y completarlas, ¿sí? Y si vemos el Evangelio según el espiritismo, pues está la cita evangélica y está la explicación también de Kardec, también un espíritu superior, pero encarnado. Un espíritu superior encarnado, porque recordemos que los espíritus somos encarnados o desencarnados. Y también él hace parte de este espiritismo, porque él fue quien cuestionó, él fue el que cuestionó a ese mundo espiritual, ¿sí? Y eso no lo podía hacer cualquiera, solamente una persona con mucha inteligencia, con mucha capacidad, se le dio esa misión que hizo Kardec y que la cumplió con lujo de detalles. En solo 15 años sacó 5 volúmenes principales y otros volúmenes secundarios, pero no hay importancia, sino que no tan principales, digamos, como que es el espiritismo, como viaje espírita 1862, el espiritismo en su más simple expresión y otros libros, ¿verdad? Entonces, él hace parte también de este espiritismo, doctrina de los espíritus, solo que lo hizo como encarnado. Se necesitaba un encarnado que cuestionara ese mundo espiritual, ¿verdad? Y él lo hizo con lujo de detalles. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Pues sí, a ver. Alan Kardec en el mundo espiritual estuvo conglomerado con los espíritus que les transmitieron. El primero se reunieron en el mundo espiritual para traer esta buena nueva como es la doctrina de los espíritus, o sea, tercera revelación. Pero entonces él fue el enviado, él encarna para él recibir lo que allá se había estudiado en el mundo espiritual, para Así llevarlo es. a cabo. Esa fue la gran misión que Kardec cumplió, la llevó a cabo. Así es. Y vemos, por ejemplo, en el Evangelio según el espiritismo, o sea, porque fíjense que hicimos una lectura inicial con Emmanuel, un espíritu llamado Emmanuel, y estamos también estudiando libros de Juana de Ángelis dentro de la doctrina espírita. Pues esos espíritus que luego se comunicaron a través de médiums brasileros, que fue Chico Xavier y Divaldo Pereira Franco, también hicieron parte de ese espiritismo, de esa doctrina de los espíritus, porque ellos hicieron unos mensajes que están en el Evangelio. En el Evangelio según el espiritismo está el mensaje, el egoísmo, que lo firma Emmanuel, el mismo Emmanuel, guía espiritual de Chico Xavier, ¿verdad? Y hay 2 mensajes que los firma un espíritu amigo. Y hoy sabemos, por la revelación de Divaldo Pereira Franco, que ese espíritu amigo que firma ahí es nuestra Juana de Ángelis, que también es nuestra guía espiritual, Juana de Ángelis, porque recordemos que Mies de Amor fue el primer libro de Juana de Ángelis a través de la mediunidad de Divaldo Pereira. Y este centro se llama Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor, por ese libro Mies de Amor de Juana de Ángelis. Entonces, otros espíritus que se han comunicado posteriormente a la época de Kardec, como el siglo XX en Brasil, también hicieron parte de
libro del Evangelio según el espiritismo y por lo tanto de la codificación kardeciana. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, ahora entonces preparémonos para hacer la oración. Todos unidos de pensamiento y de sentimiento.